Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo reaccionaría si un alto mando del ejército mexicano, en pleno aniversario de la Revolución, tomara el micrófono para soltar un discurso que nadie esperaba, sobre todo en lo que respecta a las mujeres de México? Imagínense la escena, un gigantesco acto en México, la multitud conteniendo la respiración y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos, escuchando atentamente. De repente, las palabras del militar, cargadas de una fuerza inusual, dejan a todos pegados a sus asientos, con la tensión al límite. ¿De verdad dijo eso? ¿Acaso esas frases tan contundentes podrían salir de la boca de un hombre con galones y uniforme impecable? El ambiente se corta con cuchillo. La presidenta, visiblemente afectada, siente un nudo apretando su garganta. Sus ojos brillan al asimilar lo que acaba de escuchar, mientras el público contiene las lágrimas ante el inesperado giro de los acontecimientos. Al final, sin titubeos, ella se levanta, respira hondo y responde con una claridad y una fuerza que nadie previó. Es el tipo de situación que pareciera sacada de una novela política, un final inesperado que sacude todas las certezas y deja el aire cargado de emoción, incredulidad y esperanza. Discurso impactante. ¿Sabías que la Revolución Mexicana no solo se escribió con pólvora, sino también con la valentía y la voz de mujeres que rompieron barreras en su época? Con un inicio que resonó entre aplausos, el militar del alto mando dio paso a un discurso que quedará en la memoria. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así comenzó un homenaje que no solo recordó los nombres de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, sino que destacó el papel esencial de mujeres revolucionarias que, desde las trincheras o con su pluma, redefinieron nuestra historia. ¿Quién no se inspira al saber de Carmen Cerdán, quien desafió a un régimen con estrategia y valor? O de Valentina Ramírez, conocida como la Leona de Norotal, quien se disfrazó de hombre para unirse a la lucha. A su lado, Rosa Bobadilla y Amelia Robles, esta última una figura icónica al vivir como hombre en una época que no entendía de diversidad, demostraron que las batallas no solo se ganan en el campo de guerra. Desde las letras y la educación, figuras como Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña y Hermila Galindo levantaron una revolución paralela por la justicia y la igualdad. La Revolución Mexicana fue un movimiento de todos, pero estas heroínas nos enseñan que las luchas más importantes comienzan cuando alguien se atreve a desafiar lo imposible. ¿Qué papel jugarías tú en una revolución del presente? Heroínas revolucionarias. ¿Sabían que la Revolución Mexicana marcó un punto de inflexión no solo en la historia política del país, sino también en la integración de la mujer al desarrollo de México? Este evento histórico derribó barreras y sentó las bases para que, en la actualidad, mujeres ocupen posiciones clave en la vida pública. Un ejemplo vivo de ello es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, quien con liderazgo y determinación se convirtió en la primera jefa de Estado en asumir el mando supremo de las instituciones militares, surgidas de la Revolución para servir al pueblo. Este legado revolucionario es la esencia que guía cada misión del ejército mexicano, un espíritu heredado de aquellos que lucharon por justicia y democracia. En 1939, el general Joaquín Amaro Domínguez, precursor de la profesionalización del ejército, expresó en un manifiesto a la nación el sentir de quienes integran esta institución. Consagré mi vida a la revolución y al ejército, a la revolución por su profundo y amplísimo contenido de justicia social, y al ejército porque entre sus filas figuraron siempre los hombres y, por supuesto, también las mujeres que combatieron a la dictadura y a la usurpación, y ofrendaron sus vidas en aras de los más nobles y caros ideales de nuestra nacionalidad y de nuestro pueblo, quedando muchos de esos luchadores perdidos en la oscuridad anónima. Estas palabras encapsulan el orgullo de un ejército que nació del movimiento revolucionario y que mantiene vivos los principios democráticos que lo vieron surgir. Este es el legado de una lucha que, aunque iniciada en el pasado, sigue inspirando al México de hoy. Fuerzas Armadas y futuro. ¿Te has preguntado cómo las Fuerzas Armadas no solo protegen a México, sino que también construyen su futuro? El militar continuó su apasionado discurso, destacando con orgullo los logros que día a día definen su contribución al país. Señaló cómo, inspirados por los ideales de la Revolución Mexicana, las tropas trabajan incansablemente para enfrentar desastres naturales,
poniendo en marcha los planes de N-13 y Marina durante emergencias como los devastadores huracanes Ion en Guerrero y Oaxaca, y Nadine en Veracruz y Tabasco. Más allá de la emergencia, el militar destacó como la construcción de infraestructura, como carreteras, caminos y 3.000 kilómetros de vías férreas, conecta regiones clave y fomenta el desarrollo. Estos proyectos evocan la importancia histórica del ferrocarril durante la Revolución, esencial en la logística militar. Asimismo, recordó al caballo como símbolo de resistencia en aquella lucha y rindió homenaje a los valientes pueblos originarios, como los Odam, Yaquis, Zapotecos y Totonacas, quienes marcaron la historia con su lucha por la justicia y los derechos. ¿Qué opinas de esta reflexión? Este discurso no solo rememora el pasado, sino que inspira a ver cómo las Fuerzas Armadas siguen construyendo un México más fuerte y resiliente, tanto en tiempos de crisis como en el día a día. México resiliente. ¿Te imaginas la profundidad de los ideales que aún hoy inspiran a las Fuerzas Armadas de México? El discurso del militar dejó una sensación profunda de conexión entre el pasado y el presente. Más allá de ser una simple conmemoración, fue un recordatorio del papel crucial que las Fuerzas Armadas han jugado en la historia de México y su compromiso con el futuro del país. Al hablar de lealtad a las instituciones y al pueblo, resaltó la importancia de valores como la honestidad y el humanismo, mostrando que las misiones de hoy están impregnadas de los ideales revolucionarios que dieron forma a la nación. Al destacar la Constitución de 1917 como un legado de protección a los más vulnerables, el militar subrayó que las Fuerzas Armadas no solo son defensores del territorio, sino también pilares del bienestar social. Este enfoque contemporáneo en sus palabras mostró una institución que, lejos de quedarse anclada en el pasado, busca adaptarse a los retos de un México diverso y cambiante. Se destacó las transformaciones de México como actos de resistencia y renovación, enfatizando la valentía y resiliencia del país frente a sus desafíos históricos. Resaltó figuras como Hidalgo y Juárez, y subrayó que México, moldeado por grandes transformaciones, sigue siendo una nación extraordinaria. Junto con el discurso del militar, su mensaje inspiró unidad y esperanza, conectando el legado revolucionario con la visión de un futuro más justo. Justicia vs Porfiriato. ¿Puede el progreso justificarse cuando se construye sobre el sufrimiento y la injusticia? La presidenta continuó su discurso con palabras que no dejaron lugar a dudas. El porfiriato, a pesar de ser ensalzado por algunos historiadores como un periodo de modernidad, fue en realidad una etapa oscura marcada por el terror, el despojo y la explotación. No hay desarrollo que pueda justificarse si está basado en matanzas y guerras de exterminio, declaró con firmeza, marcando un contraste entre la narrativa oficialista del pasado y la lucha que desencadenó la Revolución Mexicana. En su intervención, evocó con precisión el surgimiento del movimiento revolucionario. Recordó cómo figuras como Catarino Garza y los hermanos Flores Magón plantaron las semillas del cambio, mientras gestas como las huelgas de Cananea y Río Blanco mostraban el creciente hartazgo de un pueblo oprimido. Pero fue Francisco I. Madero quien, en 1910, desafió abiertamente al régimen de Porfirio Díaz, dando voz a un grito que resonaría en la historia: sufragio efectivo, no reelección. Su plan de San Luis, que llamó al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910, capturó el momento con una frase inolvidable: los pueblos, en su esfuerzo constante por la libertad y la justicia, se ven precisados a realizar los mayores sacrificios. El relato no ocultó las contradicciones de la revolución. La presidenta narró cómo Madero, tras restaurar la democracia, se distanció de los aliados populares que lo llevaron al poder, abriendo la puerta a su derrocamiento y asesinato en un golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta y respaldado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Este trágico desenlace, cargado de traición e intervención extranjera, marcó un giro oscuro en el camino hacia la justicia que los revolucionarios habían imaginado. ¿Qué nos deja esta reflexión? La presidenta no solo presentó un repaso histórico, ofreció un recordatorio urgente de que el verdadero progreso no puede separarse de los principios éticos. Su discurso resonó como una advertencia: la historia está llena de lecciones sobre los peligros de la ambición desmedida, la corrupción y la entrega de los intereses nacionales. Al mismo tiempo, destacó la resiliencia de un pueblo que, una y otra vez, ha luchado por sus derechos. ¿No es este el legado más poderoso de la revolución? Una invitación a nunca renunciar a la justicia, incluso cuando los sacrificios parezcan insuperables. Orígenes armados.
¿Te has detenido a pensar en el verdadero origen de nuestras Fuerzas Armadas? La presidenta continuó su discurso con una poderosa lección histórica: las Fuerzas Armadas de México no surgieron del poder autoritario, sino de la resistencia contra él. Fue en 1913, cuando Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila y único en rechazar el golpe de Estado de Victoriano Huerta, tomó la valiente decisión de desconocer al usurpador. Respaldado por el Congreso de su estado, Carranza creó una fuerza armada para restaurar la democracia y el orden constitucional, marcando el nacimiento de las Fuerzas Armadas mexicanas. Con voz firme, la presidenta recordó que este legado no es cualquier legado. Vienen de la lucha por la democracia, por la defensa del pueblo, por sus derechos, afirmó, destacando que, desde su origen, las Fuerzas Armadas son el pueblo armado, hombres y mujeres valientes que dedican su vida al bienestar de la nación. Una identidad que sigue siendo su esencia, inquebrantable con el paso de los años. En el discurso, se homenajeó a los íconos de la Revolución Mexicana, como Zapata y Villa, cuyos ideales de justicia social trascendieron la lucha armada. También destacó el papel de mujeres revolucionarias como Elisa Acuña, Adela Velarde y Clara de la Rocha, reconociendo sus valiosas, aunque muchas veces invisibilizadas, contribuciones. Además, subrayó la importancia de la Constitución de 1917, que marcó un hito al garantizar derechos sociales y la soberanía popular. También recordó al general Lázaro Cárdenas, quien consolidó muchos ideales revolucionarios al establecer las bases de la independencia económica de México, cerrando un capítulo clave en la lucha por la justicia y la soberanía nacional. ¿Qué significado tienen estas lecciones para el presente? La historia que trazó la presidenta no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio de que las instituciones y los ideales que defendemos hoy tienen raíces profundas en la lucha por la justicia y la democracia. Cuarta transformación. ¿Puede una nación reinventarse después de décadas de desigualdad y corrupción? La presidenta continuó su discurso refiriéndose a una etapa reciente y crucial en la historia de México, el modelo neoliberal, instaurado entre 1983 y 2018. Un periodo que, según sus palabras, repitió las injusticias del porfiriato al entregar los bienes de la nación a intereses privados y extranjeros. Este modelo, denunció, empobreció al pueblo y aumentó la desigualdad y la violencia. Pero en 2018, el pueblo decidió romper con ese ciclo histórico y, de manera pacífica y democrática, dio inicio a la cuarta transformación. La presidenta resaltó que esta nueva etapa, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, no solo se enfoca en redistribuir recursos eliminando la corrupción y los privilegios, sino en atender directamente las necesidades del pueblo. En sus palabras, la cuarta transformación ha marcado una ruta hacia la prosperidad compartida, disminuyendo la pobreza y reduciendo las desigualdades, con un modelo que prioriza el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares. México avanza hacia el segundo piso de la cuarta transformación, una etapa enfocada en consolidar justicia, democracia y libertades como pilares de la felicidad del pueblo. La presidenta destacó la ampliación de programas sociales, la creación de escuelas y universidades, y proyectos de infraestructura como trenes de pasajeros y obras de agua potable en colaboración con el Ejército y la Marina. Más allá del desarrollo económico, este periodo busca un cambio cultural, priorizando empleos dignos, paz y una inversión responsable. La presidenta subrayó que la transformación es un proceso en construcción, dependiente del esfuerzo colectivo. ¿Será este el paso definitivo hacia un México más justo? Su mensaje invita a cada mexicano a reflexionar sobre su papel en esta nueva historia. ¡Que viva México! ¿Puede una nación mirar al futuro sin olvidar las luchas que la forjaron? Así culminó la presidenta, con un mensaje que encapsuló el espíritu de la transformación que vive México. En su cierre, destacó los logros recientes que marcan el regreso al sentido social de la Constitución de 1917. Desde la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa hasta la recuperación del carácter público de Pemex y la CFE, dejó claro que estas reformas son pilares de una transformación que busca devolver al pueblo lo que siempre le ha pertenecido. En un momento cargado de simbolismo, señaló que las mujeres han alcanzado un reconocimiento pleno en la Constitución, marcando un antes y un después en la lucha por la igualdad de derechos. También destacó cómo los programas sociales, convertidos en derechos constitucionales, aseguran que el bienestar del pueblo no sea una concesión temporal, sino una garantía para las generaciones futuras.
La presidenta cerró con una visión optimista, resaltando que México es admirado por el mundo gracias a su pueblo, resistente, solidario y trabajador, tanto dentro del territorio como más allá de las fronteras. Reconoció a los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, calificándolos de héroes y heroínas por su esfuerzo incansable, que no solo sostiene a sus familias, sino que también fortalece las economías de ambos países. Somos de los mejores trabajadores del mundo, afirmó con orgullo, subrayando la contribución de los mexicanos en campos tan diversos como el turismo, la ciencia y la construcción. Finalmente, recordó el motivo de la conmemoración, la Revolución Mexicana como la raíz de los valores de libertad, soberanía e independencia que México no está dispuesto a abandonar. Con un grito cargado de emoción y determinación, la presidenta cerró: que vivan las mexicanas y los mexicanos. Que viva el pueblo de México, trabajador y valeroso. Que viva México. El cierre de la presidenta fue un poderoso llamado a la unidad y al orgullo nacional. Reconoció al pueblo como protagonista de la transformación, conectando los logros actuales con las luchas del pasado. Su mensaje inspiró responsabilidad colectiva y reafirmó la importancia de recordar nuestras raíces para seguir construyendo el México que soñamos. ¿Qué opinas de esto? ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.